Les damos la bienvenida a esta transmisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este día, el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de acciones de inconstitucionalidad. En el caso, el expediente número 91, diagonal 2019, y sus acumuladas 92 y 93, diagonal 2019. Acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la entidad federativa Tabasco, el Partido Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un asunto importante en términos de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad en el Estado mexicano. Un asunto que se inscribe fundamentalmente en el ámbito constitucional, en el aspecto procesal, en lo que establece el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución Política Federal relativo a las acciones de inconstitucionalidad. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito de convencionalidad, importantes diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. En el ámbito constitucional, en el orden sustancial, importantes, entre otros, los artículos primero, quinto, sexto, noveno, 14, 16, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el ámbito legal, importante el análisis que se establece del Código Penal de la entidad federativa Tabasco y de acuerdo a determinados artículos que son impugnados a través de los conceptos de invalidez de las acciones de inconstitucionalidad que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fundamentalmente se estableció el análisis sobre los artículos 196, 196 bis, 299, 306, 307, 308, 308 bis de este Código Penal y el planteamiento a través de los conceptos de invalidez importantes en función primordialmente de una posible violentación al orden constitucional en el Estado mexicano, fundamentalmente de acuerdo a lo que establecen los artículos sexto y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en función del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la asociación, a la reunión en México. Un planteamiento importante de acuerdo a las determinaciones que asumió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver sobre estas impugnaciones, sobre los diversos conceptos de invalidez, y en una sesión pasada el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país determinó la invalidez de varios artículos impugnados, fundamentalmente en lo que corresponde al artículo 196 bis, 299, 308 y 308 bis, en función, como hemos señalado, del estudio que se estableció fundamentalmente de la libertad de expresión y del derecho a la asociación, a la reunión, como planteamiento importante en el contexto que se analizan estas acciones de inconstitucionalidad y de acuerdo a los conceptos de invalidez vertidos y el estudio constitucional que estableció el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país para determinar la invalidez de esos artículos que planteaban la tipificación correspondiente a las conductas que se mostraran en las reuniones, en la manifestación de las ideas, en la expresión respecto de la manifestación que se diera en la entidad federativa y que el Código Penal de la entidad federativa establecía las sanciones correspondientes en un ámbito de no proporcionalidad de acuerdo a las resoluciones establecidas en el marco fundamentalmente de lo que establecen los artículos 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que mandatan los artículos sexto y noveno de la propia Constitución Política Federal. El planteamiento respecto de la invalidez de estos artículos y el estudio que estableció el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país sobre las manifestaciones en el ámbito del derecho a la reunión, a la manifestación y el punto fundamental de estudio sobre la protesta social como uno de los elementos importantes para que en esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país el Pleno determine precisamente los efectos de la invalidez que ha determinado previamente
precisamente en estos artículos que fueron impugnados respecto del Código Penal de la entidad federativa Tabasco, el planteamiento de los efectos, de los alcances y el punto fundamental sobre estudio de este concepto respecto de la protesta social en México como uno de los elementos fundamentales para esta sesión del Tribunal Constitucional de nuestro país. Este es el tema que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que continúa con el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad 91, 92 y 93, diagonal 2019, vinculadas al estudio que ha establecido y a la invalidez que decretó de diversos artículos del Código Penal para la entidad federativa Tabasco. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretario de Cuenta. Sí, señor ministro presidente, se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 25 ordinaria celebrada el jueves 4 de marzo del año en curso. En votación económica consulto si se aprueba el acta. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 91, diagonal 2019, y sus acumuladas 92 y 93, diagonal 2019, promovidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, el Partido Político Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Señoras y señores ministros, como ustedes recuerdan, avanzamos en la discusión y aprobación de este asunto. Realmente el sentido del asunto ya se encuentra votado y el señor ministro Franco se comprometió a presentar un documento oportunamente donde se tratara de recoger los argumentos que se dieron en la sesión. Ya nos circuló previamente este documento y le voy a ceder el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en el documento que se les envió el viernes por la tarde-noche, lo que se intentó fue tratar de concentrar los argumentos que se fueron virtiendo a lo largo de la sesión del jueves y con eso elaborar el engrose que les he presentado ya, se les ha enviado a sus ponencias desde el día sábado. Consecuentemente, en mi opinión, señor presidente, siguiendo este lineamiento, pues lo que faltaría sería votar los efectos. Si usted no tiene inconveniente y así lo instruye, pues me permitiría leer brevemente lo que presento en el considerando 10º del proyecto, que es el que corresponde con los efectos. Antes de presentar los efectos, señor ministro ponente, someto a consideración en votación económica del Pleno este documento que usted nos presentó sobre las razones que orientan el fallo, sin perjuicio de que se pueda presentar el voto concurrente de quienes así lo consideren. ¿Están ustedes de acuerdo con este documento en votación económica? Se aprueba en votación económica con las reservas correspondientes. Ahora sí, señor ministro ponente, el capítulo de efectos, por favor. Gracias, presidente. En este considerando que va de las fojas 122 y 124 del proyecto ajustado, se propone declarar la invalidez por extensión de la porción normativa que versa en, lo cito, artículo 308, fracción primera, contenida en el artículo 61 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Lo anterior en congruencia con lo resuelto en el considerando octavo de esta resolución que declaró la invalidez en su integridad del artículo 308 de este ordenamiento. Por otra parte, el resto de los efectos ordenados se proponen conforme a lo resuelto por este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 125 diagonal 2017 y sus acumuladas resuelta el 20 de julio de 2020. Es decir,
que la invalidez decretada respecto a los diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tabasco surta sus efectos retroactivos al 1 de agosto de 2019, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado. Asimismo, se propone que esta declaración de invalidez surte efectos una vez que sean notificados los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Tabasco. De igual manera, se estima que también debe notificarse al titular del Poder Ejecutivo de la mencionada entidad federativa, así como al Tribunal Superior de Justicia, a los tribunales colegiados y unitarios del 10º Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal y a los juzgados de distrito que ejercen su jurisdicción en el referido circuito, al igual que a la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Esta es la propuesta que se hace para los efectos, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Algún comentario? En votación económica consulto si se aprueban. Aprobados por unanimidad de votos. Secretario, ¿algunos ajustes en los resolutivos? Sí, señor ministro presidente. Dado que se reconoció la validez de los artículos 196 y 307 del Código Penal impugnado, se adiciona un cuarto resolutivo para reflejar este resultado y se suprimen estos dos preceptos del resolutivo quinto. Son los cambios esenciales. Consulto en votación económica si están de acuerdo con los resolutivos ajustados. Aprobados por unanimidad de votos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúa, secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 215/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 27, párrafo segundo, fracciones primera y segunda y tercera de ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y con los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez del artículo 27, párrafo segundo, fracciones primera, segunda y tercera de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de marzo del mismo año, la cual surtirá sus efectos a partir de los 90 días naturales siguientes al día en que se publique la presente ejecutoria en la Gaceta Oficial de la citada entidad federativa y en los términos precisados en el último considerando del presente fallo. Y tercero, publiques esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Señoras, señores ministros, someto a su consideración los apartados de competencia, oportunidad y examen del nuevo acto legislativo, legitimación, causas de improcedencia. ¿Está a su consideración? Votación económica, consulto si se aprueba. Aprobados por unanimidad de votos. Y le pido ahora al señor ministro ponente sea tan amable de presentar el considerando quinto, que es el estudio de fondo. Con todo gusto, señor ministro presidente. En el quinto considerando se aborda el fondo del asunto. El proyecto precisa que la litis en la presente vía se circunscribe a determinar si el artículo 27, párrafo segundo, fracciones 1, 2 y 3 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil, CASI, para la Ciudad de México, 1, vulnera el principio de igualdad toda vez que prevé un trato diferenciado derivado de la asignación a la mujer del rol del cuidado de las hijas e hijos, siendo que, como consecuencia de tal estereotipo, los hombres que se encuentren en la misma situación fáctica que las mujeres no gozarán del trato preferencial que las normas otorgan a las segundas. Y 2, que vulnera el principio de interés superior del menor, toda vez que no prioriza este interés superior de la niñez, ya que el acceso a los servicios de los centros de atención y cuidado infantil tendría que otorgarse no preferente, sino en igualdad de circunstancias para todas las niñas y niños que estén bajo la custodia de uno solo de sus progenitores, independientemente de que se encuentren en los supuestos enunciados por la norma. El proyecto entonces se basa en 2 artículos o tratamientos por separado. El primero de ellos se refiere a la vulneración al principio de igualdad. Establecidos los principios y criterios relativos al principio de igualdad en materia de género,
El proyecto estima que la norma combatida transgrede dicho principio. Ello, pues, si bien la medida legislativa en el análisis tiene como finalidad, según lo sostienen las propias autoridades demandadas, acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo cual resulta una finalidad de esta acción positiva, por más benéfica que resulte, es plausible. Sin embargo, se basa en prejuicios y estereotipos sobre el género, que lejos de constituirse como un medio idóneo para alcanzar la paridad de derechos entre hombres y mujeres, a mi criterio la obstaculiza y la frustra al institucionalizar y perpetuar concepciones arbitrarias o generalizadas sobre ambos géneros. En efecto, respecto a la medida legislativa impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad, se aprecia que no es dable presumir bajo ningún argumento razonable y objetivo que los hombres, por razón de su género, no pudiesen encontrarse en las mismas situaciones de vulnerabilidad o desventaja a que se refiere la norma impugnada. En el caso 1, que por asistir a la escuela en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional, no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos. 2, que sean víctimas de violencia intrafamiliar. O 3, que siendo padres solteros requieran que se les apoye en las labores de cuidado de su niña o niño por motivos laborales. Por ende, es evidente que el género en sí mismo no justifica la necesidad o premura de acceder en forma prioritaria a los servicios de cuidado y atención que ofrecen los CASI. Por el contrario, lo que hace verdaderamente necesario el otorgamiento de tal beneficio a todos radica en la situación de vulnerabilidad o desventaja objetivamente considerada en que se encuentre cualquier persona que ejerce la paternidad, se trate de hombre o mujer, misma que por razones de violencia intrafamiliar o de responsabilidades laborales o académicas requiera ineludiblemente y en forma preferencial de la ayuda que ofrecen los centros de atención infantil a fin de que sus niños o niñas, a través de tal servicio privado, público o comunitario, puedan gozar de una atención y cuidados adecuados. En otras palabras, el hecho de que únicamente se contemple a favor de las madres el beneficio de la admisión preferente de los niños y niñas no atiende a cuestiones objetivas y razonables, sino que más bien deriva de la idea prejuiciosa de que es la mujer siempre la que se encuentra a cargo del cuidado y atención de los hijos. En esa inteligencia, el hecho de que la autoridad haya basado el acceso prioritario en abstracciones relativas al género a partir de diversos datos estadísticos, lejos de desvirtuar el carácter prejuicioso y estereotipado de la medida legislativa, lo ratifica y confirma. En efecto, el principio de igualdad aplicado a la clasificación de género implica justamente que las autoridades estatales no pueden depender de generalizaciones vagas y amplias para hacer juicios sobre personas que probablemente perpetuarán patrones históricos de discriminación. En el caso, se considera indispensable dejar en claro que las acciones afirmativas, por importantes y destacadas que éstas sean, deben tener siempre como un objeto combatir o erradicar los prejuicios y estereotipos de género, no perpetuarlos ni fortalecerlos. La acción afirmativa contenida en el artículo cuestionado se ubica en este último supuesto, es decir, se constituye a partir de una idea prejuiciosa sobre los hombres y mujeres, por lo cual se colige que no es apta así ni idónea para alcanzar la igualdad sustantiva entre los sexos y por ende tal trato diferenciado simplemente resultaría inadmisible a la luz del parámetro de regularidad constitucional, por lo que debe declararse su invalidez para los efectos que serán precisados en el último considerando de la presente sentencia. Segundo punto, violación al interés superior del menor. El proyecto estima también que el artículo 27 de la ley que regula el funcionamiento
de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México vulnera el interés superior de la niñez. En efecto, el enfoque del legislador no permite afirmar que al momento de establecerse los supuestos de admisión prioritaria a los CASI, dejándoselos exclusivamente a las madres, se haya examinado y valorado el interés superior de todos los niños y niñas, ni la importancia que se le hubiera atribuido en tal decisión. Por el contrario, las motivaciones de la norma atienden primordialmente a circunstancias de género de sus padres, en especial al de las madres, perdiendo de vista las afectaciones que tal medida legislativa puede acarrear a otros menores de edad. Ello explica que, en forma equivocada, la norma combatida haga admisible excluir a un grupo de niñas y niños de la posibilidad de ser admitidos en forma preferencial a los centros de atención y cuidado infantil, pretextando el género de sus padres, de tal suerte que el interés de los niños queda fuertemente relegado por consideraciones o intereses ajenos a los que figuran como las motivaciones primordiales de una igualdad sustantiva. El resultado de haber primado el interés de los adultos sobre el de los menores tiene consecuencia de que algunos niños y niñas serán indebidamente afectados en el pleno goce de sus derechos a la protección y al cuidado que son necesarios para su bienestar y a beneficiarse de los servicios e instalaciones para su cuidado. En suma, en tanto el legislador fue inconsistente al tratar de preservar el interés superior de las niñas y niños en el establecimiento del acceso prioritario a los CASI, se colige de acuerdo con el proyecto que tal medida resulta inconstitucional y por ello debe invalidarse. Esto precisamente se da bajo la figura de la posibilidad de que se llegue a anular la expresión que establece esta diferencia, de manera que el resultado de esta propuesta permitiría que todos, sean madres o padres, puedan acceder a los beneficios preferenciales de los centros de atención y cuidado infantil si se dan las condiciones excepcionales que permiten tal circunstancia. Es cuanto por lo que hace al fondo del asunto dividido en los dos apartados a los que me he referido, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Con su permiso, yo respetuosamente no comparto la declaración de invalidez de las fracciones primera, segunda y tercera del párrafo segundo del artículo 27 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil de la Ciudad de México, CASI, porque en este caso, a diferencia de otros precedentes que cita el proyecto, no hay una exclusión absoluta de los hombres para que sus hijos reciban los servicios en dichos centros, ya que lo único que establece la norma son las reglas de preferencia para acceder a los servicios de estas instituciones, las cuales no se basan en estereotipos culturales que presentan a la mujer como única responsable del cuidado de sus descendientes, como lo señala el proyecto, sino que obedecen al evidente estado de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres, colocadas en primer lugar, de preferencia, agravada por su condición de adolescentes y mujeres adultas que no cuentan con el apoyo del padre de sus menores. Conviene recordar que el artículo 4, párrafo primero de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, de la cual México forma parte, encontramos que expresamente prevé que la adopción por los estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente convención, pero de ningún modo entrañará como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o separadas. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad y de oportunidad de trato, lo cual es precisamente lo que acontece en el caso, ya que las normas reclamadas de ningún modo excluyen a los descendientes de los hombres que demandan su ingreso a los centros de atención y cuidado infantil, lo cual sí sería contrario a dicha convención, sino que solamente coloca a los hombres en un lugar distinto de prelación del que le corresponde a las mujeres en situación vulnerable.
Acerca de esta disposición convencional, el Comité para la Eliminación y Discriminación de la Mujer en su recomendación 25 explicó que no es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar estas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer. En este sentido, la regla de preferencia prevista en la fracción primera de la norma reclamada sitúa en primer lugar de recepción de los centros de atención y cuidado infantil a los descendientes de madres adolescentes y de mujeres mayores de edad hasta los 22 años 11 meses, cuando acrediten estar inscritas en el sistema educativo nacional, lo cual evidentemente constituye una acción afirmativa para evitar la frecuente deserción escolar, que sin duda es más numerosa entre las adolescentes de 12 a 18 años y de las mujeres que en un número mayor que el de los hombres ven truncados sus estudios por razones de la maternidad. Tampoco observo un trato discriminatorio frente a los hombres en el caso de la preferencia que se confiere a las hijas e hijos de las madres víctimas de violencia intrafamiliar, pues se trata de un grupo vulnerable de la población en los que habitualmente el padre de sus hijos es quien ejerce esa violencia sobre ellas y sería del todo ilógico pensar que es quien es el agresor puede hacerse cargo de los hijos de ambos, máxime que es un hecho notorio que no son frecuentes los casos en los que los hombres son víctimas de violencia intrafamiliar. Finalmente, en el tercer supuesto de preferencia conforme al cual se privilegia al acceso a las descendientes de madres solteras que requieran atención de su niña o niño por motivos laborales, también constituye una acción afirmativa por el gran número de mujeres que son el único sostén de sus hogares y que por lógica no tienen el apoyo de una pareja que colabore con ellos en la crianza de los descendientes, por lo que de ningún modo cabe pensar que este trato obedece necesariamente a la idea de reiterar un estereotipo que refuerza la desigualdad de género. Consecuentemente, mi voto será en contra del proyecto, máxime que en la graduación de la prelación del acceso a los centros de atención y cuidado infantil siguen otros casos en los que ya se incluyen a los hombres cuando se trate de menores que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad económica, de niñas o niños con alguna discapacidad y los demás casos que determine el Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia, supuestos todos ellos en lo que en una evaluación será la determinante del orden de preferencia para los descendientes de madres, padres e incluso de tutores. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Este punto me parece muy importante. El problema que se está planteando en esta acción de inconstitucionalidad es de particular relevancia porque está relacionado con lo que debemos entender por el mandato de igualdad y la prohibición de discriminación con relación a las acciones positivas o afirmativas. ¿Qué exige la igualdad de trato prevista en nuestra Constitución con relación a estas medidas afirmativas? ¿Cuál debe ser la aproximación de este tribunal ante aquellas acciones positivas que introducen distinciones o preferencias con base en lo que hemos denominado categorías sospechosas? La propuesta que se somete a nuestra consideración cita diversos criterios en los que este alto tribunal se ha pronunciado en el sentido de que la distinción basada en el género es inconstitucional por perpetuar estereotipos. Sin embargo, me parece fundamental que lo anterior no se debe confundir con una distinción de trato entre mujeres y varones tendente a desmantelar una situación de desigualdad estructural. No se debe generalizar que toda distinción basada en el género
es inconstitucional, que toda distinción basada en el género obedece a estereotipos y consecuentemente no toda distinción de este tipo actualiza una categoría sospechosa. La prohibición de discriminación interpretada en los precedentes que cita el proyecto se refiere a realizar distinciones de trato irrazonables a partir del género, precisamente por basarse en prejuicios y estereotipos. Estos precedentes no tenían por objeto remediar situaciones de desigualdad estructural. Simplemente en las normas se reproducían preconcepciones sociales en torno a los roles culturalmente aceptados basados en el binomio femenino-masculino. Estos precedentes, a mi juicio, no son aplicables al caso que nos ocupa. La acción positiva prevista en el artículo 27 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil en la Ciudad de México no puede analizarse bajo esta óptica, pues de hacerse así, la prohibición de discriminación en un nivel abstracto operaría como un obstáculo a la finalidad pretendida por ella misma, el logro de la igualdad sustantiva de facto entre varones y mujeres. Una de las características de los derechos humanos es su universalidad. Y para que realmente alcancen esta característica, se debe asegurar la igualdad de condiciones. Se deben construir mecanismos que hagan posible la igualdad para quienes están en desigualdad. Con tales mecanismos, lo que se busca es equilibrar las diferencias que de hecho existen en nuestra sociedad con medidas que favorezcan el logro de la universalidad de los derechos humanos. En mi concepto, la prohibición de discriminación debe ser entendida no solo a partir de la relación entre los medios y los fines, sino también y fundamentalmente tomando en cuenta las situaciones que afectan de hecho a ciertas personas que han sido históricamente excluidas de ciertos ámbitos, como el laboral, el político, el educativo, etc. Si presumimos ciertas condiciones de igualdad de oportunidades y aplicamos la prohibición de discriminación, digamos, de manera neutral, inadvertiendo nuestra realidad nacional, entonces esta prohibición se convierte en un instrumento perpetuador de aquellas prácticas que provocan la desigualdad estructural que pretendemos combatir. Respetuosamente, me parece que la propuesta que se somete a nuestra consideración cae precisamente en este supuesto al afirmar que la medida legislativa no es idónea por basarse en estereotipos. Esto, no obstante, la autoridad demandada demuestra contundentemente que son las mujeres las que se ubican de facto en condiciones de desigualdad estructural y con ello se inadvierte una realidad nacional que exige de manera urgente ser atendida precisamente a través de este tipo de medidas. Insisto, a lo que nos obliga el mandato de igualdad con perspectiva de género es advertir las condiciones de hecho en que se encuentran ciertos grupos vulnerables. Ante una distinción
con base en lo que hemos denominado categorías sospechosas, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar si esta diferenciación parte de la existencia de un grupo históricamente desventajado. Después, definir que existen ámbitos relevantes para el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad de este grupo, políticos, educativos, laborales. Y finalmente, establecer si este grupo ha sido sistemáticamente excluido. Este análisis con perspectiva de género es lo que, en mi concepto, define si estamos ante una categoría sospechosa que exige un escrutinio estricto tradicional o bien, si procede, un escrutinio estricto de razonamiento basado en la presunción de la constitucionalidad de la acción afirmativa. El análisis de una acción afirmativa o positiva, de conformidad con el artículo 4 de la CEDAW, debe de realizarse a partir de constatar si la medida ha perdido vigencia por encontrar elementos tácticos de la realidad que impliquen que la desigualdad estructural que motivó su imposición ha cesado, o bien que debe continuar vigente conforme a la necesidad de otorgar precisamente un trato preferente a cierto grupo históricamente desventajado, en este caso a las mujeres, sin que ello implique, a partir de la propia naturaleza y fines de la acción afirmativa, una discriminación a los no favorecidos por dicha medida, en este caso a los varones. En nuestro país, el 90% de las madres adolescentes entre 12 y 19 años abandonan sus estudios. 50% de las que no los abandonan tienen un nivel máximo de secundaria según el INEGI. En términos del Censo de Población y Vivienda en México, existen más de 11 millones de familias de madres solteras, frente a 380,000 hogares de padres solteras. Finalmente, como todos sabemos, las cifras de violencia en contra de la mujer en nuestro país y en el mundo en general son alarmantes. El INEGI reporta que las mujeres solteras con al menos un hijo son altamente vulnerables, pues cuentan con pocas redes de apoyo, desventaja que se incrementa cuando ejercen la maternidad a edades tempranas, tanto por el riesgo de salud que implica el embarazo en esta etapa de vida, como por las repercusiones sociales y económicas que conlleva la maternidad. Por otro lado, según el Foro Económico Mundial, con datos de la OCDE, las personas con educación superior ganan en promedio el doble que aquellas con educación secundaria y tienen más probabilidades de ser empleadas. Sin embargo, en términos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 7 de cada 10 madres solteras de 15 años o más no tiene acceso a programas de gobierno que las ayuden a sufragar gastos de salud, de vivienda, de alimentación y que además las impulse el mercado laboral. Finalmente, ONU Mujeres ha resaltado insistentemente la necesidad de impulsar políticas dirigidas a reconciliar el trabajo y la familia, entre ellas centros de cuidado infantil, especialmente ante la incorporación de las mujeres al mercado laboral, y se enfatiza la importancia de este tipo de apoyos que permiten el cumplimiento
de las obligaciones laborales de las mujeres sin perjudicar a la familia. Disiento de la argumentación del proyecto en el sentido de que el género no justifique el acceso prioritario a estos centros. A mi parecer, sí lo justifica. Lo que pretende esta medida legislativa, otra vez atendiendo a la CEDAW, es acelerar la igualdad de facto entre mujeres y varones. Y como bien nos aclara esta convención, esta diferencia de trato entre mujeres y varones no constituye discriminación a los segundos, sino que otorga preferencia a las primeras con el objeto de construir un piso parejo para mujeres y varones que hoy no existe. Otorgar a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad prioridad en el acceso a estos centros no perpetúa el estereotipo de que somos las mujeres las que nos encargamos del cuidado de los niños. Por el contrario, atiende a una realidad estructural e intenta remediarla otorgando a estas madres adolescentes, madres víctimas de violencia, la posibilidad de completar sus estudios y tener así una mejor oportunidad de desarrollarse profesionalmente que les permita alcanzar un proyecto de vida, estableciendo las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos. Son este tipo de medidas, esperemos que temporales, por supuesto, las que cimentan el verdadero ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad entre mujeres y varones y hacen factible la igualdad sustantiva y no solo formal. Hoy, por las condiciones de desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres que imperan en nuestro país, por las particulares condiciones de vulnerabilidad en que aún se encuentran las madres adolescentes, las madres solteras, las madres víctimas de violencias, la medida legislativa que analizamos, a mi juicio, está justificada. En el momento en que padres y madres se encuentren en una situación de igualdad sustantiva, estas medidas tendrán que desaparecer. Lamentablemente, este momento aún no ha llegado. A partir de lo anterior, es que en mi concepto, esta medida aún es necesaria y apta para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y varones y en consecuencia, a mi juicio, debe reconocerse su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señoras y señores ministros, voy a dar mi opinión sobre este asunto. El asunto que se somete a nuestra consideración refleja, en gran medida, mucho de aquello contra lo cual las mujeres vienen luchando desde hace años y que, particularmente en esta fecha, denuncian en todo el mundo. La visión que defiende el proyecto es la de una igualdad formal que ignora la historia de discriminación y opresión contra las mujeres, que abiertamente subestima las dificultades adicionales que enfrentan algunas mujeres para la crianza de sus hijos e hijas y que desconoce el papel fundamental de las acciones afirmativas para revertir la igualdad estructural que aqueja a nuestras sociedades. Mi primera objeción al proyecto es de carácter metodológico. Para invalidar las normas impugnadas en las que se establecen criterios de preferencia para admisión de menores de edad a los centros de atención y cuidado infantil de la Ciudad de México, el proyecto la somete a lo que llama un examen ordinario de constitucionalidad y concluye que si bien la norma persigue una finalidad constitucionalmente válida, no es idónea porque se basa en estereotipos de género y redunda en perjuicio de los padres que se encuentran en situación de vulnerabilidad
lo que a juicio del proyecto resulta inaceptable. Al respecto, he sostenido reiteradamente, y así lo ha sostenido también este Pleno, que al analizar una posible violación al derecho de igualdad, una vez que se ha identificado que el legislador realizó una distinción con base en una categoría sospechosa, lo procedente es establecer si se trata de una acción afirmativa o no, pues de ser el caso, procederá a un análisis de razonabilidad de 2 pasos, consistentes en establecer la legitimidad del fin de la medida y la existencia de una conexión racional entre el medio elegido por el legislador y el objetivo que persigue la norma. En este caso, no está a discusión que las normas impugnadas contienen una acción afirmativa. Establecen un trato preferente a mujeres que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, concretamente a madres adolescentes que asisten a la escuela, a madres solteras que se encuentran trabajando y a las que son víctimas de violencia familiar. Por tanto, el examen al que deben someterse las normas impugnadas es el de razonabilidad. Adicionalmente, considero que el escrutinio debe hacerse respecto de cada uno de los criterios de preferencia impugnados. Las distinciones que hace la norma no solo son en función de género, sino en atención a situaciones muy particulares y concretas que deben analizarse cada una en sus méritos, como a continuación lo haré. La fracción primera del artículo 27 impugnado establece que tendrán prioridad para la admisión en los centros de atención las hijas e hijos de madres de entre 12 y 22 años, 11 meses de edad, que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos. La finalidad que persigue dicha medida es legítima y consiste en cerrar la brecha educativa de las mujeres, mitigando una causa de deserción escolar. Está ampliamente documentado que el impacto de tener una hija o hijo cuando se esté en edad escolar afecta desproporcionadamente a las mujeres, niñas y adolescentes, quienes se ven orilladas a abandonar sus estudios en mucho mayor medida que los hombres. Y aquí quiero ser muy enfático. El impacto desproporcionado de la maternidad como causa de deserción escolar no es un estereotipo, es una realidad. Esta realidad se ha traducido incluso en obligaciones de carácter internacional del Estado mexicano, relativas a la adopción de políticas públicas que permitan reducir la tasa de abandono femenino de los estudios. Precisado entonces que la medida persigue una finalidad no solo válida, sino imperativa, resta determinar si guarda una conexión racional con la finalidad señalada. Tal exigencia se cumple, pues al otorgar prioridad en el acceso a guarderías, se evita que niñas y mujeres se vean obligadas a abandonar sus estudios a fin de atender obligaciones de cuidado. Por lo que hace a la fracción segunda, en ella se establece una prioridad para la admisión en los centros de atención y cuidado infantil a hijas e hijos de madres víctimas de violencia intrafamiliar. La finalidad que con ello se persigue es legítima. Consiste en brindar apoyo a un sector de la población desproporcionadamente afectado por la violencia de esta naturaleza. Según las estadísticas del portal de datos abiertos de la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México, en el año de 2019, el 76.12% de las víctimas del delito de violencia familiar eran mujeres. ¿Estereotipo o realidad? Nuevamente aquí, el establecimiento de medidas de este tipo constituye una obligación internacional del Estado mexicano en el sentido de establecer medidas que permitan a las mujeres romper los ciclos de violencia. En este sentido, la medida guarda una conexión racional con el objeto señalado en virtud de que permite a las mujeres víctimas de violencia familiar estudiar o trabajar mientras alguien vela por sus hijas e hijos, lo que abona en la obtención de una independencia económica que les facilite salir de las situaciones de violencia. Por último,
La fracción tercera da preferencia en la admisión a los centros de cuidado infantil e hijas e hijos de madres solteras que lo requieran por motivos laborales. Dicha norma también persigue una finalidad legítima: ampliar las oportunidades laborales de las madres solteras, pues además de que son ellas quienes principalmente cargan con el cuidado de los niños y niñas, suelen encontrarse en situación de precariedad económica. Mientras en la Ciudad de México actualmente hay aproximadamente 950,500 madres solteras, solo hay alrededor de 97,850 padres solteros. ¿Estereotipo o realidad? En el plano internacional, el Comité CEDAW ha recomendado hacer uso de medidas especiales de carácter temporal para las acciones afirmativas, el trato preferencial a los sistemas de cupos para que las mujeres se integren a la educación, la economía, la política y el empleo, y que para ello es necesario hacer posible la compatibilidad entre las exigencias laborales, las necesidades familiares y las repercusiones de los estereotipos y roles de género en la capacidad económica de la mujer. De igual manera, la norma tiene una conexión racional con el fin propuesto, ya que mitiga los obstáculos que impiden a las madres solteras incorporarse plenamente al mercado laboral debido a las cargas desproporcionadas que enfrentan en cuanto al cuidado de sus hijos e hijas, las dificultades en el acceso a servicios de cuidado y educación, entre otras. En definitiva, considero que los criterios de preferencia que establecen las normas impugnadas no solo son racionales, sino que atienden a realidades que impactan desproporcionalmente a las mujeres. No descansan en generalizaciones o prejuicios sobre los roles de género, sino que reconocen cómo las estructuras sociales colocan en clara desigualdad a las mujeres y generan contextos en los que ellas asumen un rol en mayor medida estas responsabilidades. La propuesta del proyecto de negar cualquier reconocimiento de la situación de las mujeres no hace sino invisibilizar el problema, fortaleciendo una cultura machista que debemos desterrar por completo. Tampoco coincido en que las normas impugnadas sean contrarias al interés superior de la infancia. Los centros de atención y cuidado infantil de la Ciudad de México prestan servicio a niñas y niños. Todos sus usuarios están en la primera infancia. Por tanto, ante la disponibilidad limitada de lugares, no solo es razonable, sino necesario que se establezcan criterios de prioridad que tomen en cuenta las mayores dificultades para la crianza que enfrentan sus progenitores, pues estas dificultades son precisamente las que hacen necesaria la existencia misma de las guarderías. Los criterios de prioridad que establecen las normas impugnadas atienden a realidades que también afectan a los menores. La vulnerabilidad de las madres jóvenes, muchas de ellas niñas y adolescentes, de las madres víctimas de violencia familiar y de las madres solteras, impacta directamente en la situación de sus hijos e hijas, por lo que asegurar el bienestar de las madres de estos, a su vez, contribuye al bienestar de los menores de edad. El proyecto incurre en los estereotipos de género que dice combatir, al sugerir que el criterio de prioridad para admisión a centros de atención infantil sea ciego a las necesidades de madres vulnerables, so pretexto de que únicamente se debe atender a las de sus hijos e hijas. Con esta interpretación, omite tomar en cuenta que fortalecer las oportunidades educativas y económicas de las madres tiene un impacto significativo en sus vidas y necesariamente en las de sus hijos e hijas. En estas condiciones, al no vulnerarse el derecho a la igualdad ni el interés superior de la infancia, considero que debemos reconocer la validez de las normas impugnadas que buscan garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en cumplimiento a obligaciones internacionales del Estado mexicano. Por estas razones, votaré en contra del proyecto. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo respetuosamente tampoco
comparto el proyecto. Desde mi punto de vista, cuando las fracciones impugnadas deciden los supuestos de atención prioritaria, no escogen a las mujeres lisa, llana e incondicionalmente, sino que incluyen supuestos calificados, por decirlo de algún modo, que corresponden a escenarios donde la desventaja histórica de las mujeres se intensifica. Una lectura integral de la norma permite, además, observar que también incluye escenarios donde los hombres estarían en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. De manera que la norma no introduce una preferencia incondicional y acrítica, sino que tiende a resolver situaciones especialmente demandantes. Las fracciones impugnadas reconocen la necesidad de atención prioritaria para los hijos e hijas de madres adolescentes para que éstas continúen estudiando, de madres solteras que necesitan trabajo y de madres que han padecido violencia. Dichas fracciones se hacen cargo, como lo demuestra la exposición de motivos de la reforma, de realidades apabullantes constatadas empíricamente. Son las madres adolescentes las que más desertan de las escuelas. Son las madres solteras quienes enfrentan las mayorías de dificultades para encontrar trabajo. Son las madres las que más resienten violencia familiar. Y en particular, estas fracciones se hacen cargo de un fenómeno global, la feminización de la pobreza. Estas medidas no perpetúan el estereotipo de la madre cuidadora, recogen la realidad de que las madres son las cuidadoras y de que los hombres cuentan con mayores redes de apoyo y que solo son marginalmente víctimas de violencia familiar. Lo ideal es que las mujeres no sean las únicas que cuiden. Eso es una verdad indiscutible, pero no encuentro la relación entre la inconstitucionalidad sugerida y la concreción de ese ideal. Me parece que si las mujeres en situaciones especialmente adversas estudian, trabajan y salen de los círculos de violencia con la ayuda estatal disponible, mayores serán las posibilidades de salir de la pobreza junto con sus hijos e hijas. Mayores serán sus habilidades para gestionar sus derechos y mayores sus oportunidades de superar su condición de desventaja histórica. Someterlas a una norma neutral sugerida como producto de la declaratoria de invalidez implicaría ignorar su desigualdad social y económica, sobre todo en los supuestos recogidos en las fracciones impugnadas, y con ello generar un impacto desproporcionado al no generar respuestas preferentes ante el hecho rotundo de que los hombres están mejor posicionados frente a esos escenarios límite. Para que una norma no sea discriminatoria, debe responder razonablemente a las diferencias creadas y exacerbadas por el orden social. Aquí conviene hacer una precisión. Se trata de condiciones sociológicas y no de prescripciones ontológicas. Las mujeres no son débiles y vulnerables por naturaleza. Más bien, las mujeres han sido colocadas en situación de opresión. Por último, es importante recordar que una lectura integral de la norma permite igualmente a los padres en situación de vulnerabilidad o pobreza o que son cuidadores de hijos o hijas con discapacidad acceder prioritariamente. La norma entonces considera también que los padres pueden enfrentar situaciones límite que justificarán la admisión prioritaria de sus hijos e hijas, lo que difiere sustancialmente de una exclusión absoluta ni del acceso normal a los centros de atención y cuidado infantil, ni de un acceso prioritario. En resumen, opino que las fracciones impugnadas no son discriminatorias porque establecen una distinción razonable que tiene por objeto abatir la discriminación de las mujeres en escenarios de opresión intensa y porque no excluyen definitivamente a los padres cuyos hijos también pueden acceder de manera ordinaria e incluso excepcional a los centros de atención y cuidado infantil, cumplidos los supuestos contenidos en las fracciones cuarta, quinta y sexta del artículo 27 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias a usted, señor ministro. Ministra Ríos Farjat.
Gracias, ministro presidente. Muy respetuosamente, yo también estoy en contra del proyecto. Para comenzar, no comparto que este artículo 27 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México esté haciendo exclusiones, sino que solo establece prioridades, lo que para mí es una diferencia capital. Leo este artículo 27 que regula estos centros en su parte medular y dice: asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CASI, las hijas e hijos, y luego abre varios incisos donde se observa que dicha prioridad la tendrán hijas e hijos de madres que estén en determinadas situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, el proyecto entiende esta prioridad en favor de las madres como una implicación de que trata de excluir de trato preferencial a los padres varones. El proyecto, de hecho, dice, y abro comillas, que la norma combatida hace admisible excluir a todo un grupo de niñas y niños de la posibilidad de ser admitidos de forma preferencial, pretextando el género de sus padres. No puedo coincidir con estas aseveraciones y tampoco comparto su lógica. La norma hace una distinción, pero no en favor de todo el género femenino, de suerte que no es lógico que todo el género masculino se vea afectado. La distinción sobre estas ciertas situaciones que suelen aquejar a las mujeres no es solo un tema de género en abstracto. Ahora, veamos las situaciones. ¿Quiénes tendrían preferencia o quiénes tienen preferencia para dejar en estos centros de atención a sus niños y niñas? Las madres de entre 12 y 22 años, 11 meses, que estén estudiando, las madres víctimas de violencia intrafamiliar, las madres solteras que trabajan. Del universo de mujeres, la norma ha elegido dar prioridad a las más vulnerables, no a todas. Yo no creo que establecer una preferencia por razones de reconocida necesidad pública implique excluir o discriminar a los hijos o hijas de varones. No es irracional. Por eso no me parece aplicable el amparo en revisión 59 de 2016 que el proyecto invoca, porque en ese caso la norma declarada inconstitucional disponía que el Seguro Social solo diera el servicio de guardería exclusivamente a las trabajadoras aseguradas, en detrimento de los varones. En este caso, no estamos frente a un servicio que sea negado a los hombres, porque no les es legado, solo se establece una preferencia para que los hijos e hijas de mujeres, y además no de todas, sino solo de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en una situación que el Estado busca contrarrestar en aras de lograr la verdadera igualdad de género. Creo que en todo caso resultaba más pertinente invocar el principio de corresponsabilidad social referido en el amparo directo en revisión 6942 del 2019 y en el 392 del 2018 de la primera sala, porque el Estado tiene una obligación de implementar instituciones que se dediquen al cuidado de niñas, niños y adolescentes, de tal manera que las mujeres logren una verdadera igualdad de circunstancias con los hombres en temas educativos y de desarrollo profesional. Por otra parte, dice el proyecto que el género no justifica la premura de acceder en forma prioritaria a los servicios de estos centros de atención. Y en eso tiene razón, pero el género por sí solo no está justificando esta diferencia. El problema que yo encuentro con el proyecto es que la norma no dice esto. La norma no privilegia a todas las mujeres. Yo misma, siendo mujer, no gozaría de un trato prioritario en esta norma. Me aparto entonces de todas las consideraciones que el proyecto hace, en el sentido de que la norma está arraigando un estereotipo de género. Yo creo que no lo hace. Yo creo que hace más bien todo lo contrario, que está destruyendo ciertos estereotipos a partir de establecer situaciones diferenciadas. La niña de 13 años que abandona la escuela para cuidar a su bebé, la que sufre violencia intrafamiliar y no tiene quien se lo cuide, como tampoco lo tiene la que quiere trabajar
Esos son los estereotipos que hay que romper y solo se rompen con muchas pequeñas acciones afirmativas que corrijan estas situaciones tan profundamente desiguales. En este sentido, la norma me parece válida porque extrae situaciones de la realidad marginada para superarlas. Establece 3 prioridades fundadas en la realidad nacional y con una orientación de política pública necesaria para la corrección de situaciones desventajosas en la sociedad. Regreso a quienes tienen preferencia, las madres de entre 12 y 22 años, 11 meses, que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidado a sus hijos e hijas. La imagen recurrente que ilustra esta problemática en nuestro país es la de una niña con un bebé, no la de un niño. Luego, madres víctimas de violencia intrafamiliar y madres solteras que trabajan. Se trata de problemáticas arraigadas y focalizadas con todo y las excepciones que puedan existir. El Estado debe volcarse para solucionar estas situaciones que están plenamente identificadas y que impiden la verdadera igualdad entre hombres y mujeres y que además incluso estancan el crecimiento de México. ¿Cuánto crecería el Producto Interno Bruto si todas las mujeres que quieren trabajar formalmente lo lograran? Si todas las que quieren estudiar lo hicieran. En este sentido, me hubiera gustado que el proyecto retomara los distintos datos estadísticos que aportaron las autoridades en sus informes y los impactos diferenciados que estas medidas pueden tener. Por ejemplo, el informe del Poder Legislativo y el de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que refieren una consulta del INEGI que advertía que el embarazo adolescente incentiva la deserción escolar, pues más del 90% de las mujeres entre los 12 y 19 años que han tenido un hijo o hija no asisten a la escuela. Otro estudio citado por las autoridades da análisis estadísticos preocupantes. En los delitos de índole sexual, las mujeres son más vulnerables, pues se contabilizan 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito contra hombres. Y además, durante 2019, el 76.12% del delito de violencia familiar en la Ciudad de México, las víctimas son las mujeres. Perdón, pero no puedo dejar de observar estas cifras y pensar que la norma impugnada justifica el trato preferente y que no es exclusivo a las madres víctimas de la violencia. Y yo creo, por no decir estoy segura, que una madre que es víctima de violencia intrafamiliar, lo último que quiere es que su hijo o hija vea que la maltratan, vea violencia. Por supuesto que estas madres deben tener prioridad para que sus hijas e hijos puedan ser admitidos en estos centros de atención. No es inconstitucional esta preferencia. Justamente en estas fechas, por ser hoy mismo Día Internacional de la Mujer, se difunde con mayor énfasis mucha información en ese sentido. Valdría la pena retomarla por toda esta suma de consideraciones y otras más que no señalo porque ya lo señalaron quienes me han antecedido en el uso de la palabra, principalmente la ministra Piña, el ministro presidente. Yo estoy en contra del proyecto y de una vez anuncio un voto particular. Es cuanto, presidente. Gracias, señora ministra. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, señor ministro presidente. El proyecto considera que las normas impugnadas, al priorizar la admisión en centros de atención a hijas e hijos de madres estudiantes, de madres trabajadoras, de madres solteras, inclusive de madres víctimas de violencia familiar, perpetúan estereotipos de género y provocan distinciones arbitrarias a la luz del principio de igualdad y en detrimento del interés superior del menor. Respetuosamente, no puedo compartir esta propuesta. En términos generales, estoy de acuerdo en que las medidas bajo análisis constituyen acciones afirmativas, pero considero que estas resultan constitucionales. Desarrollaré primero la metodología que me permite concluir que estamos frente a medidas especiales de carácter temporal
en favor de las mujeres para después exponer brevemente las razones que me llevan a reconocer su validez. Con apoyo en el derecho comparado, con el apoyo en el derecho internacional, es posible conceptualizar a estas medidas especiales como aquellas que buscan acelerar la consecución de una igualdad de facto entre hombres y mujeres, mediante la definición de objetivos específicos, previa identificación de prácticas discriminatorias concretas. Se distinguen por no tener un carácter permanente, lo cual exige que su duración se determine con base en resultados funcionales. En el presente caso, considero que los supuestos impugnados deben de ser evaluados bajo este estándar. De una revisión, tanto del proceso legislativo como de los informes de las autoridades, se extrae que los supuestos de prioridad bajo este estudio involucran a grupos vulnerables desde una perspectiva multidimensional: mujeres en edad escolar, mujeres víctimas de violencia y mujeres en el ámbito laboral, todas ellas madres. En estas líneas se ofrecen datos suficientes para sustentar las conclusiones sobre la maternidad en relación con la deserción escolar y la consecuente afectación de las oportunidades laborales de las mujeres, así como sobre la alarmante tendencia de violencia en su contra, que debiera además a resultar un hecho notorio para este Tribunal Constitucional. Por ello, considero que estamos ante medidas legislativas configuradas específicamente en favor de grupos que han estado en situación de desventaja sistemática y que, eventualmente, estas acciones perderán su razón de ser cuando se contrarreste dicho patrón de comportamiento. Como sostiene el proyecto, comparto que el nivel de escrutinio judicial para analizar acciones afirmativas no debe de ser estricto. No obstante, para este tipo de medidas especiales me decanto más bien por un análisis de razonabilidad. Así, estimo que cada una de estas tres fracciones persiguen una finalidad constitucional válida, ya sea que garanticen la educación en favor de las mujeres, de que faciliten su acceso y permanencia en el mercado laboral, o pretendan o atiendan los efectos de la violencia en su perjuicio, tomando en consideración el contexto social y cultural actual, particularmente las prácticas dominantes en relación con la maternidad. Estimo que la prioridad en el acceso a los centros de atención y cuidado infantil es una medida idónea para lograr las finalidades definidas. Finalmente, no advierto que representen una afectación irrazonable a otros derechos. En específico, no considero que las medidas impugnadas vulneren el interés superior del menor. De una lectura completa del ordenamiento impugnado, es posible concluir que las medidas impugnadas no operan como requisito de admisión, sino que aportan criterios no limitativos de priorización para el acceso de menores a estos centros de atención. El propio artículo 27, en su fracción cuarta, permite la individualización requerida por el interés superior del menor, al disponer que se dará prioridad en el acceso a menores en los casos en que determine el Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia. Además, vale la pena resaltar que las fracciones impugnadas, y explícitamente la primera de ellas, son susceptibles de tener como destinatario indirecto a mujeres y madres que son, ellas también, menores de edad. Finalmente, de manera general, y como lo adelanté, tampoco advierto que las medidas reproduzcan estereotipos de género o prácticas estigmatizantes. Por el contrario, considero que estas medidas atienden una realidad actual y están específicamente diseñadas para erradicar patrones socioculturales discriminatorios, abonando a la garantía de acceso y permanencia de las mujeres en espacios educativos y laborales. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Voy a ser muy breve. Yo respetuosamente también me voy a apartar de
del proyecto, del sentido del proyecto. Seré breve porque muchas de las consideraciones coinciden con lo que ya son de la palabra. Aunque el análisis de derecho a la igualdad que trae el proyecto es correcto, me parece que únicamente refleja la vertiente formal del derecho a la igualdad y pasaría por alto completamente la vertiente material. Y esto, en mi punto de vista, metodológicamente va a impactar en el resto del proyecto del asunto, puesto que no refleja la tensión que denota en este caso, y que es muy importante, la tensión entre las dos vertientes de la igualdad de género. En primer lugar, no me parece tan exacto que la norma no permita o considera que el hombre puede estar en las mismas situaciones de vulnerabilidad de la mujer. A mi parecer, la norma no hace eso. La norma simplemente reconoce que hay una problemática social en cuanto a esos tres temas. Mujeres que abandonan la educación, mujeres que abandonan el trabajo o mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, que sí muestran un impacto desproporcionado en las mujeres y con base en esto genera una política pública encaminada a dar mayores herramientas a estas mujeres y sus familias para salir de estos patrones de desigualdad y vulnerabilidad. Tampoco comparto el que se sostenga que la norma se basa forzosamente en un estereotipo de género. Me parece que es muy importante reconocer que las medidas que buscan generar mayor igualdad sustantiva, como las acciones afirmativas, siempre parten, o la mayoría de las veces parten de reconocer que hay ciertas desigualdades fácticas que muchas veces tienen su origen inclusive en estereotipos y en roles de género asignados. Si llegásemos a decir que siempre que una medida haga esto basándose en un estereotipo de este orden y que por lo tanto no sería válida, estamos rechazando la posibilidad de que este tipo de medidas existan. A mí me parece que en este caso la problemática no se resuelva con atenderla mediante una clasificación de género neutra. Se nos propone que el propósito legislativo de atender estos grupos vulnerables se podría atender con una clasificación de género neutra. Es decir, que el legislador podría conseguir el mismo resultado o propósito sin necesidad de hacer la distinción. Yo creo que esto es muy interesante. Yo creo que esto sería cierto si estuviésemos hablando de un simple acceso a un servicio que no está topado o que no es finito. Es verdad que en este caso la distinción de género sería innecesaria y podría generar más problemas que soluciones. Sin embargo, en este caso se habla de prioridad. Hay presupuestos y servicios topados para cubrir esta necesidad. Por lo tanto, en este caso, no me parece acertado que se piense que se consigue lo mismo con una clasificación neutra, porque ello implicaría que hijos de hombres en situación de vulnerabilidad ocuparían el lugar de hijos de madres en situación de vulnerabilidad. Por eso, en este caso en particular, por otro lado, en este caso en particular, no podemos seguir el argumento de que el mero hecho de que una determinada actividad, profesión u oficio sean realizados preponderantemente por alguno de los géneros, en forma alguna justifica excluir a los miembros del género contrario a la posibilidad de acceder y participar en ellos. En primer lugar, insisto que esto rechazaría la posibilidad de acciones afirmativas que se basan precisamente en dar beneficios a ciertos grupos por falta de presencia en cierta actividad. Pero además me parece que la ley en este caso no está impidiendo ese acceso. En ningún momento se impide a un hombre ni llevar a cabo las labores de cuidado, ni acceder al servicio de los centros de atención y cuidado infantil. Lo único que se hace es reconocer que hay una problemática social que es necesario que, habiendo lugares y recursos limitados, se priorice que sean las madres que se encuentran en las situaciones de vulnerabilidad establecidas en ley las que reciban el servicio. Y esto me parece fundamental porque
y que hace la diferencia, por ejemplo, con el precedente que resolvimos en segunda sala respecto a las guarderías y la posibilidad de un padre trabajador de inscribir teniendo ciertas características de escribir a sus hijos. Y efectivamente en aquel caso era una prohibición absoluta, no tenían derecho ni siquiera a formarse en la fila, y que fue lo que en la segunda sala declaramos inconstitucional. No para que obtuviera el servicio, pero sí para que pudiera formarse en la fila. Pero además allá se analizó desde una perspectiva de una prestación prevista como parte o como derechos del asegurado del seguro social y no tanto del interés superior del menor. Y hablando de este interés del interés superior, también con mucho respeto, a mí me parece que el proyecto no contempla que el mismo número de niños se quedaría sin atención con o sin la distinción de género. Es decir, la norma legislativa no se preocupa por cada niño en lo individual, no está excluyendo a alguno del acceso. ¿Qué es lo que hace la norma? La norma lo que hace es decir, si tengo 100 lugares, ¿a quiénes los asigno? Con o sin distinción de género, si llegan 150 niños, 50 se quedarán sin servicio. La norma simplemente identifica quiénes deberían prioritariamente de recibir el servicio por su vulnerabilidad. Por eso, desde mi punto de vista, me parece que la pregunta relevante que tendríamos que abordar al analizar este proyecto para distinguir entre la protección que se debe dar a una mujer en una situación vulnerable y a un hombre vulnerable es una situación, perdón, si hay razón para distinguir entre la protección que se debe dar a una mujer en una situación vulnerable y a un hombre en una situación vulnerable. Y para mí la respuesta es claramente sí, puesto que aun cuando hay muchos hombres en las situaciones que se puedan establecer en estas fracciones impugnadas, la realidad es que las cifras apuntan a que las tres problemáticas hay un impacto desproporcional, en la mujer, lo que justifica esta priorización que hace el legislador. Por esta y otras razones que ya han sido manifestadas aquí, yo también voy a establecer, a formular un voto particular en su caso. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Franco. Está apagado su micrófono, señor ministro. Sí, perdón, es que no lo podía apagar, presidente. Adelante. Perdón. Respetuosamente, tampoco coincido con el proyecto que se nos ha sido presentado. Yo en la segunda sala, en un asunto que efectivamente tuvo diferencias importantes con el que ahora vemos, pero que también había razones, en mi opinión, suficientes para que no se declarara inválido el sistema que presentaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, formulé un voto particular. En ese voto hay algunas razones que en su caso retomaré si es necesario en un voto para este asunto. En este asunto concreto considero que son acciones afirmativas las previstas en el artículo impugnado y no están construidas con base en prejuicios o las conductas de género atribuidas socialmente a las mujeres, sino que se trata de medidas que buscan mejorar la situación de un grupo vulnerable discriminado socialmente a lo largo de la historia, encaminadas precisamente a terminar con esa discriminación, basada precisamente en cuestiones de género. Máxime que el artículo no cierra la posibilidad de que los hombres puedan acceder a los servicios
que ofrecen los centros de atención y cuidado infantil, los llamados CASI. Pues solo lo único que se hace es darle preferencia en su acceso a las mujeres que están en los supuestos que la propia norma está señalando, la norma impugnada, que resultan plenamente justificativos para darles la preferencia para acceder a los servicios de manera prioritaria. Lo anterior, puesto que de tomarse en cuenta que el artículo no se prohíbe el ingreso a dichos centros, fortalece un criterio de dar preferencia a un sentido que protege a las mujeres. Considero que la medida sí es idónea para el fin que se busca, que es erradicar la discriminación que por razones de género se ha impuesto a las mujeres en el caso concreto de madres que dejan los estudios por embarazos, que sufren de violencia en el hogar o cuya familia no está integrada por dos padres, es decir, no tienen el apoyo del padre, del hijo o hija. En el informe de la autoridad y de las autoridades se dan datos expresados desde la iniciativa de reforma del artículo impugnado que justifican plenamente, en mi opinión, que se trata de una acción afirmativa válida, puesto que se da razón amplia de la correlación entre abandono de los estudios en mujeres y embarazadas, por un lado, y se justifican como acciones afirmativas los supuestos de violencia y la situación de las madres menores de edad, madres solteras que trabajan o las que se encuentran en otras condiciones de evidente desventaja, según los artículos, fracción de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su fracción primera, los artículos 15, séptimos, relacionado con el quinto de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como en especial el artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al ser protegidas con un esquema como el que sostiene la ley que se analiza. Por lo tanto, no pueden considerarse discriminatorias, puesto que justificadamente se pueden perfectamente ubicar en la figura, en mi opinión, de acción afirmativa que reconoce nuestro derecho positivo y también el derecho internacional. Aunado a lo anterior, el argumento sobre que en el diseño de la disposición no se tomó en cuenta el interés superior de la infancia opera en ambos sentidos, pues de eliminarse la acción afirmativa serían perjudicados los intereses de los niños, de esas madres que ya no tendrían preferencia. Por todo lo expresado, me separo de las consideraciones y del estándar que se utiliza en el proyecto para hacer el escrutinio constitucional en el presente caso. He tenido que suprimir muchas de las partes que tenía en mi presentación porque ya han sido abordadas con gran precisión por quienes me han precedido en el uso de la palabra, tanto por las ministras como los ministros, y consecuentemente, si fuese necesario, en un voto concurrente, yo adicionaría las cuestiones que tenía previsto decir, pero que por razones de tiempo y porque ya se han dicho la inmensa mayoría, ya no abordo en este momento. Muchas gracias, presidente. A usted, señor ministro, ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Pues yo también seré muy breve. Comparto lo que ya han expresado las compañeras y compañeros. No estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto. Comparto también los razonamientos que se han expuesto de manera muy completa. Solamente retomo uno, que esta norma que analizamos evidentemente se trata de una acción afirmativa. Y partiendo de esa base, me parece que el análisis de su constitucionalidad debe partir, como lo propone de alguna manera el proyecto, de un test de razonabilidad, pero en este test de razonabilidad me parece que el factor importante que debe tomarse en consideración es
que esa acción afirmativa parta de una problemática que coincida con la realidad. Y en este caso, por los mismos datos que ya se han mencionado y que incluso se citan en los informes de las autoridades, se evidencia que hay una situación de desventaja estructural para las mujeres en los temas a los que se refieren las tres fracciones que se están impugnando. Las madres menores de edad o hasta de 22 años, 11 meses, que están cursando sus estudios y que tienen que atender a sus hijos, obviamente, y esto les ha impedido continuar con sus estudios. Esa es una problemática que está documentada. No se desconoce que también hay varones que pueden encontrarse en esa situación, pero la realidad impone que es una problemática que afecta de manera muy significativa en mayor parte a las mujeres. El tema de las madres solteras, de igual forma, no desconocemos que existen padres solteros y que se pueden ver en esa misma situación, pero la realidad impone que es una problemática estructural que genera desventaja de manera muy, muy importante para las mujeres. Y finalmente, el tema de las madres solteras, ya lo mencioné, el de víctimas de violencia intrafamiliar, de igual forma está documentado y está comprobado de que esta problemática afecta en un grado superlativo a las mujeres. Partiendo de esa base, me parece que si la situación de la realidad que recoge el legislador para tratar de introducir una medida de compensación temporal en aras de lograr que esta situación disminuya, pues me parece que es constitucional. Me resulta hasta paradójico que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos impugne la inconstitucionalidad de medidas como la que estamos analizando en este caso. Por otro lado, también coincido en lo que se ha dicho de que la norma no establece una exclusión absoluta, solamente establece una norma de preferencia para casos en que el cupo, supongo, sea limitado. Y tampoco comparto el análisis que se hace bajo la perspectiva del interés superior de la infancia, porque esa afectación pues opera de igual manera tanto para los menores, hijos de madres o padres. Creo que el argumento no nos generaría una conclusión significativa partiendo de la base del interés superior de la infancia. Bajo estas perspectivas y compartiendo lo que ya se dijo, yo también de manera respetuosa me manifiesto por la validez de las normas impugnadas. Gracias, señor presidente. Usted, señor ministro Pardo. Ministro Aguilar. Muchas gracias, señor presidente. Inevitablemente también seré muy breve. Se ha explicado con gran amplitud una serie de problemáticas y de circunstancias que justifican esta medida, sin duda. Creo que el proyecto, desde luego, tenía o tiene la intención de buscar precisamente evitar una cuestión que excluya o que separe a ciertos grupos de la sociedad, como podrían ser los hombres, de una condición que se les da a ciertas mujeres. La intención puede ser buena, para eso está la propuesta y la discusión en este tribunal pleno, precisamente para que podamos analizarla y poder coincidir o dar las razones diferentes a lo que se está proponiendo. De ese sentido, yo no me condeno o señalo algo en contra del proyecto, sino simplemente señalo que no coincido con el punto de vista que se propone, precisamente porque, como se ha explicado con gran amplitud, la norma sí busca un beneficio específico a solucionar una realidad cotidiana en nuestro país y seguramente en muchas partes del mundo. Las mujeres en condiciones de violencia familiar o de soltería que les implica su maternidad y que les ha hecho vivir solas con sus criaturas, requieren de una atención especial que indudablemente reconoce esta norma
y que no excluye, y para mí esto es muy importante, no excluye definitivamente a los hombres de este trato. Como decía la ministra Ríos Farjat, esta es una cuestión preferencial, no excluyente de las personas que pueden acudir a este centro a inscribir a sus hijos y a que sean cuidadas precisamente para que puedan desarrollar su actividad escolar y seguir en la superación que todas las mujeres merecen en todas partes. De otra manera, también como con mucha claridad la ministra Piña señaló, existen datos suficientes en la sociedad que justifican este trato específico que para mí, insisto, no es excluyente, no quiere decir que esté excluyendo a los hombres, sino señalando algunas condiciones específicas de las mujeres que ameritan darle una preferencia en la inclusión de sus hijos. En este sentido, yo me separo desde luego del proyecto, coincido con muchas de las razones que especialmente las tres damas compañeras ministras han expresado y desde luego votaré en contra del proyecto, pero insisto, no porque considere que el proyecto sea contrario a lo que buscan las normas, sino porque lo entiende de una manera diversa y distinta que puede justificarse en otras circunstancias, pero no en esta, en donde hay una acción afirmativa a favor de la mujer basada en una realidad que así lo amerita. En ese sentido, votaré, como les digo, en contra del proyecto y por la constitucionalidad de las normas impugnadas. Es cuanto, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Antes que nada, agradezco muy puntualmente las intervenciones de todos quienes han expuesto su opinión, quienes seguramente en circunstancias como estas tendrán una mejor explicación que la que yo les propongo. Y cuando así la llegaran a presentar, siempre habría una mejor explicación. El derecho y las decisiones jurisdiccionales son esencialmente perfectibles. Antes de dar mi opinión sobre el fondo, quisiera hacer tres precisiones que me parecen importantes para, creo, dirigir esta discusión. Uno, antes que nada, la propuesta aquí planteada reconoce que se trata de una acción afirmativa. No pretende quitar a ninguna mujer, a ninguna, un derecho preferencial respecto a la admisión de sus niños. Lo que pretende es simplemente evidenciar que tratándose de los hombres no hay ninguna excepción que les permita hacerlo. Una segunda, la labor, como aquí ustedes lo habrán visto, de un tribunal constitucional es la de construir. Incluso se ha apelado muchas veces y se ha conseguido obtener decisiones de corte y esas me enorgullecen. La descalificación frenética llama más a un oportunismo mediático, ni siquiera guarda respeto para los promoventes, en el caso concreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una tercera, y a propósito de la efeméride que es importante, pues todos ustedes saben que el orden de la lista y la fecha de discusión no depende del ponente. Incluso si hoy me preguntaran, tampoco entendería la lógica de la misma. Pasando ya a la específica circunstancia del caso y en el ánimo de la construcción, yo me quedo muy puntualmente con lo que se ha dicho, partiendo de la idea de que esto es una acción afirmativa, que tiene como un soporte estadístico los datos que revela el Instituto Nacional que para tales efectos se ha diseñado desde la Constitución. Efectivamente hay casos y cifras que demuestran en dónde se puntualiza más este fenómeno. Creo entonces en las cifras aquí dadas. Estas excepciones se habrán de surtir en un 90% en mujeres y en un 10% en hombres. Esto es una realidad innegable. Insisto, cualquiera de ustedes, como lo ha demostrado, lo podría haber dicho mejor. De lo que se trata es de construir, no de destruir. Si ese 90% frente a un 10%
genera por lo menos un punto de atención. Lo que se pretendía con este proyecto no es considerar que existe un 90% por un lado y un 10% del otro, sino tratar de que el 100% de los niños tengan atención prioritaria cuando se den las circunstancias excepcionales que pone la ley. Ese es el llamado del orden público que tiene la norma. Todos los niños y niñas, incluyendo niñas por si acaso, se pretende volver al tema del género, que cuando son eso, niñas, puedan tener un carácter preferente independientemente de que estén al cuidado de su padre. Eso es lo que se pretendía. Si no se pudo alcanzar a decir, bueno, insistiré. Cualquiera de ustedes lo puede decir mucho mejor que yo. Como ustedes pueden advertir, el centro de la atención de este proyecto es procurar que este mismo beneficio no distinga cuál es la razón por la que se está en él, sino que el niño o niña puedan recibir esta preferencia. De manera que si el proyecto entonces habla de excepciones que a mi manera de entender son muy justificadas y hay más aparte de ellas, pues qué bueno que cuando se den estas excepciones por el lado neutro, cualquier niño o niña pueda sentirse en la tranquilidad de que va a ingresar a uno de estos centros de atención infantil que precisamente creados por ley tienen esa vocación. Se habló del lugar distinto de prelación. Efectivamente, el lugar distinto de prelación viene a significarse entre la oportunidad de recibir o no el acceso, preferencial o no, pero acceso a estos centros. Hoy, ¿qué explicación le podríamos dar a una niña o a un niño cuyo cuidado corre a cargo del padre de que no tiene, al igual que sus otros amigos o los otros niños, un lugar preferente para ingresar solo porque el caso que lo ventila es el que le afecta por el lado del padre? Yo por eso creo que lo más conveniente en circunstancias como estas es proteger al niño independientemente de cuál sea la condición de género que aquí se dé, y no solo se circunscribe a padre y madre, sino a las personas homosexuales y heterosexuales. En la misma circunstancia, el valor fundamental de esta ley son los niños y las niñas, independientemente de que las madres puedan tener la oportunidad de estudiar o trabajar dignamente, que es lo que todos pretendemos. Una de las cuestiones en las que trato de ser sincero es que este proyecto nunca pretendió excluir a nadie de un beneficio ya obtenido. Por el contrario, lo reconoce. Lo que pretende es darle el beneficio a quien no lo tiene injustificadamente. En conclusión, no por asegurar el derecho de unos le quitaremos el derecho a todos. Precisamente la ley y la apreciación del juzgador son quienes deben modular esto hasta el punto exacto en el que todos quienes estén en la misma circunstancia puedan recibir los beneficios que la sociedad impone a través de sus normas. Y eso es lo que se pretende. No tengo ningún inconveniente en recoger las importantes ideas que se han dado, independientemente de que yo pudiera pensar de manera distinta, y ponerlas todas en un proyecto sometido a consideración de ustedes, precisamente recogiendo ellas, independientemente de que yo pudiera votar en contra, bajo el argumento de que de lo que se pretende es no del 90%, no del 10%, sino poder hablar ahora sí en lenguaje inclusivo de todos los niños y las niñas. Finalmente, si lo que se busca es privilegiar una condición de género, entre los niños y las niñas también hay género. Así es que, y esto me facilita más el trabajo. De suerte que agradeciendo de verdad infinitamente las opiniones que se dan en temas que, como bien lo dijo la ministra Piña, son de importancia cardinal. Pues aquí se pueden armonizar las opiniones que van en un mismo sentido y que ese sea precisamente el caso que atañe a este proyecto. De manera que, agradeciendo esta oportunidad y reconociendo ahora que es mucho más fácil
elaborar un proyecto a partir de las opiniones siempre documentadas y serenas de todos ustedes. Estoy seguro se presentará o se traerá a la consideración de sus ya opiniones vertidas un proyecto que satisfaga estas demandas. Y agradezco en particular al señor ministro Luis María Aguilar que su sensibilidad apreció muy bien lo que el proyecto pretende. Y lo insisto solo para concluir, que todos los niños y las niñas en la misma circunstancia excepcional que pone la norma puedan beneficiarse con un sistema de preferencia. Si esto no es así, aquí hay alguien que pueda asegurar que ningún hombre, por tener a cargo de sus hijos, pueda decirse esté excluido de esta circunstancia. Bueno, pues es una cuestión demostrativa, pero yo creo que hay muchos. Gracias, señor ministro presidente, y creo conveniente retirar el asunto. Gracias, señor ministro. Realmente lo que procedería es votar el asunto. Ha habido 10 votos en contra de la propuesta y que el asunto se retorne. Llevamos toda una sesión, nos hemos posicionado todos. Su visión del tema, a pesar de lo que acaba de decir ahora, es diametralmente opuesta a la que tiene la mayoría del Pleno. Y no me parece que sea una buena práctica retirar los asuntos cuando están a punto de votarse, sobre todo porque en este caso no es que haya un núcleo de corte en el que usted participe que pueda construir. Usted presentó un proyecto invalidando las normas y los 10 integrantes del Pleno adelantaron una intención de voto en otro sentido. Yo creo que lo más sano es que este nuevo proyecto se discute en el Pleno, no es un tema de engrose, es un tema de discusión de Pleno, y que lo hiciera alguien de la mayoría que está en contra de precisamente no solo del proyecto, sino de lo que usted acaba de manifestar en este momento, que me parece que es una óptica distinta, muy, muy respetable. Pero yo creo que lo sano es que cuando se llega a este punto, los asuntos se voten y se retornen. Y además, pues que usted haga un voto particular con estas convicciones que tiene, porque si no se diluyen también las diferentes opiniones. Yo creo, siempre he estado a favor de construir, pero me parece honestamente que retirar un proyecto después de toda una sesión, cuando han hablado todas las ministras y ministros, y usted no comparte el núcleo central de lo que se ha dicho, nos va a colocar en otra sesión en algo muy similar, porque aunque usted traiga entonces validando las normas, reitero, creo que los argumentos y la visión de la problemática sobre los derechos de la mujer es distinto. Ministro Pérez Dayán. Sí, señor ministro presidente, yo lo dejo en manos de todos. Agradezco mucho las opiniones que me han vertido en lo particular. Me han pedido que recoja estas definiciones, pero pues cada uno de ustedes estará libre de determinar lo que corresponda. No sería la primera vez que se hace esto. Sin embargo, si hoy es el caso de hacerlo, no tengo ningún inconveniente. Gracias, señor. No es la primera vez y yo también estuve en contra en ocasiones anteriores cuando se hizo así. Tome votación sobre el proyecto, secretario. Sí, señor. Tome usted Gutiérrez Ortiz Mena. En contra. Tome usted González Alcántara Carrancá. En contra. Tome usted Esquivel Mozo. En contra. Tome usted Franco González Salas. En contra. Tome usted Aguilar Morales. En contra. Rebolledo. En contra. Tome usted Piña Hernández. En contra. Tome usted Ríos Farjat. En contra. Tome usted Lainez Potisek. En contra. Tome usted Pérez Dayán. Con el proyecto, pretendiendo retirarlo, pero si no es posible retirarlo, estaré con el proyecto. Tome usted presidente Saldívar. Señor secretario, creo que no tomó la votación del ministro Pardo. Así es, señor presidente. Perdón, señor ministro Pardo Rebolledo. Por la validez de los preceptos impugnados.
Señor ministro presidente, Saldívar Lerdo de la Rea. En contra. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe una mayoría de 10 votos en contra de la propuesta del proyecto. Consecuentemente, se desecha el proyecto y se turnará entre las ministras y ministros de la mayoría. Y con esto queda hasta este momento resuelto el asunto a espera de que se presente el nuevo proyecto con los criterios de la mayoría. Voy a proceder a levantar la sesión convocando a las señoras y señores ministros a nuestra próxima sesión pública que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.